Buenas tardes, muchas gracias por sumarse a este segundo encuentro del ciclo de seminarios determinantes del trabajo infantil y políticas públicas. Es una iniciativa que organiza la Oficina de País de la OIT en Argentina, junto con sus contrapartes públicas y privadas y los representantes del gobierno, del sector empresario y del sector sindical. Mi nombre es Pablo María Sorondo, soy funcionario de comunicación de la OIT en Argentina. Voy a tener el gusto de moderar la conversación de hoy, que va a estar enfocada en el rol de la protección social frente al trabajo infantil. Un aviso, antes de lanzarnos a la conversación: este seminario está siendo grabado y en los próximos días va a estar disponible en la web, la página web de la OIT, para cualquier persona que quiera compartirlo o volver a verlo. Y bueno, quiero saludar a las y los panelistas que nos acompañan hoy. Están Marina Briones, Sol Enchós, Paula Ferro y Oscar Cetrángulo. Voy a presentarlos como corresponde en unos minutos. Ahora les agradezco muchísimo por estar acá, por acompañarnos. Y me gustaría compartir, antes que nada, un video para ir poniéndonos en el tema del seminario de hoy. Como ustedes saben, este año fue declarado por las Naciones Unidas como el Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil, y desde la OIT se propuso un mensaje verdaderamente desafiante, que este año es el momento de pasar del compromiso a la acción. Así que vamos a ver este video y enseguida volvemos con la presentación del panel. Asignación universal por hijo. Además, ¿cómo proteger a los niños, niñas y adolescentes del trabajo que día a día les quita la posibilidad de aprender, jugar y crecer? El trabajo infantil vulnera derechos y tiene efectos negativos en la salud. Existen políticas de protección social que ayudan a prevenir y reducir el trabajo infantil, como las asignaciones familiares contributivas y la asignación universal por hijo. Además, durante el año 2020, el Estado implementó el ingreso familiar de emergencia para mitigar la crisis causada por la pandemia del COVID-19. Crisis que puso en riesgo los avances logrados en Argentina para reducir la cantidad de niños, niñas y adolescentes que trabajan. Se requieren políticas que aborden este problema de manera integral, atendiendo sus múltiples causas. Para que ellas y ellos no tengan que salir a trabajar, es fundamental promover empleos de calidad para los adultos. Es necesario mejorar el acceso, la calidad y la conectividad de la educación, junto con acciones específicas para prevenir la deserción escolar. Garantizar un ingreso básico y respetar derechos conduce a que más niños, niñas y adolescentes puedan estudiar y jugar. Y el trabajo es cosa de grandes. Bueno, muy bien. Este video fue parte de la campaña Infancias en Juego. Es una campaña reciente de la iniciativa MAP16, que junto con el proyecto Offside, Marcando la Cancha, son los dos proyectos que de momento impulsa la OIT en Argentina, específicamente sobre trabajo infantil. Bueno, y ahora sí, voy a presentar al panel de este segundo seminario. Nos acompañan Marina Briones, es asistente social y gerenta de responsabilidad social de la Cámara del Tabaco de Salta. Está también con nosotros Sol Enchós, licenciada en Relaciones del Trabajo, coordinadora de la Unidad de Inteligencia Inspectiva del RENATRE, el área que reemplaza a la antigua Secretaría de Fiscalización. Paula Ferro es la directora general de Infancias, Juventudes, Géneros y Diversidad del ANSES.
y Oscar Cetrángulo, economista, profesor de Finanzas Públicas, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA del CONICET, y un hombre de radio, conductor del programa Partida Doble junto con Andrés López. Les doy la bienvenida a todos y todas ustedes, y me quedo con Oscar con una primera pregunta, ¿no?, para comenzar este diálogo, con la intención de empezar a conceptualizar qué es la protección social, quiénes son sus actores, cómo se conecta con el problema del trabajo infantil, especialmente en el contexto de la pandemia, en un contexto que afectó muchísimo al país. Así que bienvenido, Oscar, gracias por acompañarnos. Y te cedo la palabra entonces para empezar con el tema, ¿no? ¿Por qué entendemos por la protección social y cómo se conecta con el tema del trabajo infantil? Bueno, muchas gracias. A ver, pregunta amplia, si te parece, arranco con un primer peloteo y vamos completando. Digo, básicamente, yo diría, lo primero es protección social, de qué se trata, y es un concepto muy ligado a la atención a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no es cierto? Y, en ese marco, lo que trata las políticas de protección social es cubrir las necesidades en función a ciertos riesgos, básicamente por falta de ingresos, pero también los riesgos asociados al cuidado de la salud. Entonces, muy en la tradición de la OIT, ahí aparece una primera apertura en términos de grupos etarios. Entonces está la protección social para la población infantil, población en edad de trabajo, población personas mayores, ¿no es cierto? Y el cuidado, los seguros de salud, la seguridad social en salud, contributiva o no contributiva, ese es un tema que seguramente vamos a discutir más adelante, cómo se van coordinando y ampliando los derechos a partir de precisamente la coordinación entre lo contributivo y no lo contributivo. La salud claramente es un derecho que tiene que cubrir a toda la población para evitar los riesgos financieros asociados al pago de servicios que son necesariamente muy costosos. Ahora, yo diría como primer paso, no quiero monopolizar esta idea, pero me parece que como primer paso es que uno no puede quedarse con la primer visión de decir, bueno, veamos protección social de la población infantil y eso es el problema asociado al trabajo infantil, porque en realidad, y digamos, seguramente hablemos de la importancia de la UH, tengamos en cuenta que estamos en una sociedad, como parte de una región en donde la informalidad es la regla, es muy importante la informalidad laboral, ahí tenemos serias deficiencias en términos de empleo decente, y entonces la UH yo la diferenciaría de la asignación familiar contributiva. ¿Por qué? Porque la asignación familiar contributiva es la asignación a por los chicos, pero de personas que tienen un empleo, tienen un salario, etcétera, etcétera. Mientras que la UH no necesariamente va a un hogar que tiene un ingreso determinado. Y en muchos casos puede ser el único ingreso o una parte importante del ingreso del hogar, con lo cual la situación de necesidad en términos de lo que necesita un hogar y un chico para estar en un hogar que no esté bajo la línea de pobreza es mucho más que lo que uno puede hacerlo comparado con los sistemas contributivos. Entonces yo no sé, digo, me parece, yo pararía acá con una primera vuelta, no sé Pablo si querés profundizar Sí, un poco. Está fenómeno, Oscar, gracias. Vamos a hablar un poquito más adelante más específicamente de las asignaciones o los programas de transferencia. Pero bueno, gracias por el pie. Quiero aprovechar la oportunidad para sumarla a Paula Ferro. Como decíamos recién, ella es la directora general de Infancia, Juventudes, Géneros y Diversidad del ANSES. Un gusto, Paula, que nos acompañes hoy. Y quiero seguir un poco con este tema, seguir aportando miradas como para achicar un poco el concepto de la protección social y cómo se relaciona con el trabajo infantil. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Disculpen que ingresé un poco tarde, pero estaba con problemas de conexión. Primero, bueno, gracias por poder compartir esto, porque siempre es importante para nosotros desde ANSES
poder ir pensando y repensando para mejorar lo que para nosotros es algo fundamental, que tiene que ver con universalizar efectivamente lo que es la seguridad social en las infancias, y la UH en ese sentido desde el 2009 ha sido una de las grandes medidas que nos ha permitido llegar en este concepto que nombraba Oscar, que tiene que ver con acompañar desde el Estado situaciones de riesgo, situaciones puntuales, y llegar a lo que para nosotros es, en este caso, una población clave. Cuando nosotros llegamos al ANSES, ahora el 1 de mayo, y en el marco de pandemia, que también la pandemia nos ha permitido, y es algo que creo que es importante señalar, hacer un análisis y tomar medidas que nos permiten hacer cambios estructurales en cuestiones que venían siendo pensadas desde la asignación universal. Entonces, pensando en este ingreso de todos los chicos y chicas que pertenecen a hogares donde efectivamente no hay un ingreso formal, y no sabemos, digo, el tema de las changas, etcétera, se vio, digamos, disminuido por el tema de la pandemia. Una de las cuestiones que primero hicimos es poder ver cómo era la cobertura, es decir, ANSES contaba con un registro de casi 13 millones de niños y niñas en los registros de la Seguridad Social, ¿no?, del ANSES. Ahí nosotros pudimos detectar que cubiertos por el organismo nacional estaba casi el 68-69% de esa población entre asignaciones familiares y asignaciones universales por hijo. Entonces nos quedaba una población de niños y de niñas que no estaban cubiertos ni por programas provinciales, ni por los programas de autónomos, etc. Y ahí tomamos unas decisiones muy puntuales ligadas a la pandemia también, y lo cruzo porque tenía que ver con, ustedes saben que la asignación, más allá de que efectivamente el impacto de ese ingreso en una familia con trabajo formal o con trabajo informal es diferente el uso, como lo nombraba Oscar, pero sí es un ingreso constante, seguido, mensualizado, es un ordenador dentro de esa estructura familiar, y esto es importante señalarlo. Ahí empezamos a ver las poblaciones de infancias que no estaban cubiertas por ninguna medida de protección social, queriendo primero llegar a la universalización y la cobertura universal de la seguridad social en las infancias. Y ahí detectamos diferentes situaciones que tenían que ver con o normativas previas, o decisiones que se van tomando, o cuestiones que no estaban previstas, o cuestiones que tienen que ver incluso solo con la articulación y con la inteligencia del Estado y las diferentes áreas. Digo, cuando hablamos de infancia, y sobre todo en trabajo infantil, sabemos que la corresponsabilidad que uno tiene articulada en las políticas infantiles son fundamentales a la hora de resolver algo en esa realidad cotidiana de los niños y las niñas. Entonces ahí detectamos varias cuestiones que dan lugar al decreto 840, que se firma a fines del año pasado, en noviembre, el 4 de noviembre, lo firma el presidente, donde se toman diferentes tipos de medidas y de mejoras, algunas estructurales, y una que para nosotros era fundamental, que tenía que ver con que el impacto de la no presentación de la libreta no afectara todo el ingreso de la asignación universal, sino que impactara solo en el 20%, lo mismo que se hace con la asignación por embarazo, y eso nos parece clave, porque en tal caso nos genera un sistema de alerta de qué pasa con esos niños y esas niñas que no tienen y no presentan el control de salud o el control educativo, es decir, o no asisten a una escuela o no se han acercado a un centro de salud. Entonces ahí poder generar un sistema de alertas interinstitucional que nos permita saber qué pasa con esa población. Y sabemos que esas situaciones están articuladas al trabajo infantil en términos de que muchos de los niños y niñas que trabajan no pueden complementar el acceso a lo educativo o los controles sanitarios. Entonces son alertas que no están necesariamente pensadas para erradicar el trabajo infantil, pero sí me parece que pueden aportar en ese sentido. Otra de las cuestiones estructurales que se modificó, bueno, había una declaración jurada de pobreza que había que firmar, y eso se sacó porque los controles estadísticos y de ingresos de los padres y los adultos ya es algo que hacía el Estado. Y lo que fue el tema de pensar o abrir una puerta para empezar a trabajar interinstitucionalmente, y es lo que estamos trabajando con la CENAF, que ahí lo veo a Mariano, que tiene que ver con la posibilidad de la percepción autónoma de los chicos desde los 16 años de la asignación. Esto es algo que estamos iniciando ese proceso porque nos traen después muchas otras preguntas y muchas situaciones que tenemos que ir trabajando en relación a la autonomía,
Ustedes que saben que la asignación universal por hijo, tenemos una baja en relación a los chicos, sobre todo en las adolescencias. A partir de los 12, 13 años nos baja la asignación universal. Y esto es una alerta y una mirada que puede tener que ver con el trabajo ingresando en ese lugar o las situaciones familiares, digamos, es algo que va a requerir una mirada integral, que era un poco como lo presentaba el video, que llegué a la parte final, pero decía la integralidad, que me parece clave a la hora de poder pensar alternativas en función de eso. Y después tomamos algunas medidas que tienen que ver con las inclusiones, que si querés después las voy contando, así podemos hablar todos y todas. Sí, sí. Me gustaría interrumpirte ahí porque, por un lado, me parece fascinante escucharte, por otro van saliendo un montón de temas que vas como anticipando a la conversación, y entonces estoy seguro que vamos a poder volver sobre estos puntos en unos minutitos nada más. Así que quiero seguir la ronda con Sol, en este caso, con Sol Enchós del Renatre, una persona que conoce muy bien todo el sector rural, y como ustedes saben, el trabajo infantil en las áreas rurales del país es más grave que en las urbanas, se duplican los números. Y bueno, Sol es una de las personas que ha ido a escuela a lomo de caballo, entonces, ¿quién mejor que ella para pedirle que por favor nos permita entender también el rol de la protección social y los desafíos también que tienen los sistemas, particularmente dentro del sector rural? Sol, bienvenida y te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Pablo. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer escuchar también a los colegas del panel, a Cetrángulo, que bueno, he leído muchos sus textos, así que para mí es un honor compartir también con todos y todas esta experiencia. Y en principio es comentarles que desde un punto de vista tal vez un poco más integrador, como ustedes lo vienen marcando, yo creo que hay cambios y hay muchos, digamos, indicadores que nos tienen que sonar y hacer alertas para que nosotros empecemos a pensar distintas medidas para poder realmente contribuir a una lucha de la erradicación del trabajo infantil de manera definitiva. Y ustedes saben que nosotros en el sector rural, por ejemplo, tenemos obviamente la mayor proporción de cantidad de trabajadores está vinculada a la estacionalidad. Con lo cual, la estacionalidad es muy difícil poder llegar a abordar con políticas de protección social a una población que, estudiando como estamos haciendo en Renatre año por año en algunas cuestiones, hoy las relaciones laborales registradas de los trabajadores estacionales es el 50% de las relaciones laborales totales del agro, de rama 1, ¿no? Entonces, y ellas en general, o sea, duran menos de un año. En el 49,8% no alcanzan al año de aportes. Con lo cual, ¿qué nos marca esto? Que el desafío es aún mayor, o sea, el decreto 514 que ahora sacó el presidente nos viene también a poder solucionar un poco estas cuestiones de poder dar la cobertura correcta a los trabajadores y trabajadoras de la ruralidad y que están expuestas, no solo ellas, sino sus familias, porque la migración es con sus familias, es con sus hijos, es con su esposa, con su esposo, y además, por supuesto, la vulnerabilidad, pero esta la compatibilización de esos planes de empleo, de las asignaciones familiares, de la tarjeta alimentar, con este sector de la población que son los salarios más bajos, realmente contribuye no solo a la registración, sino también a aumentar los ingresos de las familias, de los trabajadores y trabajadoras que más lo necesitan para poder cubrir las contingencias, ¿no? del empleo en este caso y de la migración. Sol, perdón que te interrumpo. Vos recién mencionabas al decreto 514 de Presidencia de la Nación. Es posible que alguna persona que nos esté siguiendo hoy no sepa a qué decreto te referís. Entiendo que es el que integra el trabajo temporario de los trabajadores y trabajadoras rurales a los sistemas de protección social. Pero si querés dar un detalle mínimo más sobre a qué decreto específicamente te referías. Exactamente, Pablo, es a ese decreto que hoy el trabajador temporario, permanente, permanente discontinuo, perdón, o de temporada, ya sea de la 26727 o de la 20744, van a poder
estar registrados y seguir cobrando las prestaciones que venían cobrando de asignaciones familiares y de tarjeta alimentar y de si tiene algún plan de empleo, en este caso nacional. Con lo cual el trabajo está en pedir a las provincias que también adhieran a este decreto, que realmente para nosotros es, digamos, muy importante porque siempre fue un óbice, digamos, para la registración y siempre fue algunas veces justificación, ¿no?, de no tener que registrar a los trabajadores, con lo cual es un decreto que para nosotros es un avance impresionante en materia de protección social, con lo cual es un ejemplo de algo concreto que viene, digamos, a poder poner blanco sobre negro en la registración de los trabajadores y trabajadoras. Sol, vos hablas, bueno, en general el panel ya aludió un poco al tema de la integración, vos también te referís a la articulación pública y privada, y me gustaría consultarte sobre un informe reciente del RENATRE que tiene que ver con la eficiencia de los operativos de inspección, y una de las conclusiones, y por favor corregime si me equivoco, es que cuando el RENATRE participa de las inspecciones de los ministerios correspondientes, en el territorio los porcentajes de eficiencia aumentan considerablemente. Así es, Pablo. En realidad, la focalización de los operativos que ayer se presentó en el Ministerio de Trabajo el informe de las fiscalizaciones conjuntas que hacemos con ellos, y en lo que respecta al RENATRE, digamos, en agro, el porcentaje de detección que tiene el Ministerio en agro para las fiscalizaciones es del 73%, de los establecimientos fiscalizados tiene alguna irregularidad, en este caso trabajo no registrado. Con lo cual, el trabajo conjunto que hacemos focaliza, no solo a lo mejor, obviamente, por un conocimiento a veces de territorio, de los actores que están en el lugar y demás, pero la focalización y la detección es mayor cuando los operativos los hacemos obviamente conjuntos con la planificación armada, teniendo en cuenta la información de territorio, bueno, distintas cuestiones que nutren la planificación que tenemos con el Ministerio de Trabajo en este caso y la Dirección Nacional de Fiscalización. Gracias, Sol. Voy a sumar a Marina Briones. La presento nuevamente. Ella es la gerente de responsabilidad social de la Cámara del Tabaco de Salta. Y en caso de que alguien no tenga este dato, ella es la persona que creó la experiencia Jardines de Cosecha, si recuerdo bien, en el año 2009. Es una iniciativa impulsada junto con el sector público también en la provincia de Salta. Vamos a hablar enseguida de eso, pero te doy la bienvenida, Marina, a este panel, y la pregunta tiene que ver con un poco lo que estábamos hablando recién con Sol, con Pablo, que mencionaba Paula antes, ¿no? Esto del sistema integrado de protección social para contribuir a prevenir y erradicar el trabajo infantil. Entonces, ¿qué desafíos tiene el país para avanzar en esa dirección? Y antes de empezar a hablar, Marina, te recuerdo si podés activar tu micrófono, que está ahora silenciado. Todavía no te escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, encantada de poder participar de este panel, mucho gusto de estar con ustedes compartiendo nuestra experiencia, y bueno, porque articulamos con algunos de ustedes ya en algunos programas que tenemos. Y bueno, para nosotros comenzar a pensar en el trabajo infantil fue una afrenta muy grande, porque era cambiar una cultura. La cultura, nosotros en el tabaco, el niño siempre trabajó en el tabaco con sus padres, trasladándose, como decían ustedes, como empleados cíclicos y como migrantes de un lugar a otro. Esto nos lleva a nosotros a empezar a trabajar. Diferente es el caso de que el empleado no tiene, la persona no tiene trabajo, los padres no tienen trabajo y los niños tienen que salir a trabajar. En el caso nuestro no, los padres trabajan y llevaban a sus niños a trabajar para que la idea era que los chicos aprendan a trabajar y los acompañen a los padres y no se queden solos. Ya en el 2004 comenzamos con el programa Porvenir, articulando en las empresas del sector tabacalero,
pensando en que los chicos tienen que estar atendidos y cuidados mientras sus padres van a trabajar. En ese momento todavía el pago a los empleados era destajo, o sea que siempre se pensaba de que la suma del trabajo de los niños aumentaba el ingreso de los padres. Pero bueno, de a poco fuimos trabajando en este tema fuertemente hasta que en el año 2009, dentro de la red de empresas contra el trabajo infantil, que fuimos uno de los fundadores, se comienza a pensar de que es importante de que los niños no trabajen. Y a nosotros nos surge la preocupación de que sí, es cierto, en el tabaco estábamos trabajando para que los niños no fueran al surco con los padres, pero se quedaban en su casa y los pequeños, los hermanitos menores, se quedaban solos, o sea que los más grandes, que eran los chicos de 6 a 12 años, se quedaban en sus casas a cuidar a los hermanos. Ahí planteamos el tema en la red de empresas contra el trabajo infantil en ese momento y comenzamos un hermoso diálogo entre las empresas que tenían trabajo infantil en su cadena de valor, pero no estaban preparadas para armar programas. Ahí llegamos a formar la articulación público-privada. Empresas se suman con nosotros a trabajar por la erradicación, que no tiene nada que ver con el tabaco, pero sí tienen trabajo infantil en su cadena de valor, fuera la que fuere. Se suman algunas empresas de la red de empresas y seguimos trabajando con empresas del sector tabacalero. Articulamos con el Ministerio de Desarrollo Social, con la CENAF específicamente, articulamos con el Ministerio de Trabajo y también con los municipios y el gobierno de la provincia. Seguíamos con la problemática de que el empleado no era un empleado que estaba en regla, y firmamos un convenio, creo que es el primer convenio que se firma en el país, un convenio de corresponsabilidad, por el que el productor, y lo organizamos desde la Cámara, lo firmamos, el productor con ANSES, con AFIP, con el Ministerio de Trabajo, el productor tabacalero que tiene empleados que no están registrados no puede vender su tabaco, nadie se lo compra. O sea, que entra la problemática de que sí, el productor tiene que sí o sí poner en regla a sus empleados. Y fue muy positivo esto porque están protegidos los chicos, los niños, los pequeños, los más grandecitos, y los papás, porque los papás tienen su relación formal. Esto dio pie a que en otros sectores también se firmen convenios de corresponsabilidad, pero nosotros tenemos ese honor de haber sido los primeros que lo pedimos. Bueno, yo no me quiero extender mucho, pero sí quiero comentar esto de que teníamos el programa Porvenir, que eran de los chicos hasta 12 años. En el año 2009, con la articulación público-privada, se forman los jardines de cosecha. Comenzamos con un jardincito de 50 niños en una localidad, mostramos un video de lo que se logró, y al año siguiente tenemos 7 jardines en 7 localidades, por el buen efecto que produce. Y hace 6 años hicimos un convenio con Renatre y tenemos hasta este año un jardín de 100 chicos con Renatre, Jardín Crecer se llama eso, que es la misma forma de trabajo, pero se llama Jardín Crecer porque es con Renatre la articulación. Marina, impresionante el trabajo que hacen. Yo solo quiero repasar, porque nombraste 3 grandes planes o programas: Porvenir, Jardines de Cosecha, la experiencia que están haciendo junto con Renatre, que es Jardín Crecer, y están actuando en 7 localidades tabacaleras de la provincia de Salta, donde le brindan cuidados a niños y niñas de hasta 18 años, de pañales hasta 18 años. En este momento vamos a comenzar, con estos 3 programas que vos acabas de nombrar, hasta 12 años. Pero a partir de este año, ya acabamos de firmar el convenio y acabamos de recibir los fondos, que es una alegría increíble.
Vamos a comenzar a trabajar con la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo de la Nación, con los niños, con los jóvenes de 13 a 18 años. O sea que esa es una novedad para nosotros. Vamos a trabajar con 200 chicos en 4 localidades, llegando hasta los 18. ¿Y por qué hasta los 18? Una primicia. Es una primicia, porque estamos en este momento, hemos firmado el convenio, ya ayer nos avisaron que depositaban los fondos para poder empezar a trabajar en la época de la cosecha. O sea que en el tabaco es uno de los pocos rubros en donde los jóvenes de 16 a 18 años tienen terminantemente prohibido trabajar. Es un trabajo súper peligroso y se condena al productor que tiene jóvenes hasta 18 años trabajando. Así que este año es una primicia, como vos decís, Pablo, vamos a comenzar a cubrir esa franja, que la verdad que es un tema, porque son jóvenes que no van a la escuela, son jóvenes que no pueden trabajar y están en la nada. O sea que en esto nosotros tenemos que ver muy bien cómo armamos el programa en el verano, que es la época de la cosecha, para que el joven esté contento, quiera inscribirse. Van a ser 50 jóvenes en 4 localidades. Y bueno, a ver cómo los preparamos para que los podamos insertar en el mundo del trabajo o que continúen estudiando. Excelente, Marina, muchas gracias. Enseguida voy a volver a hacerte una pregunta respecto a este trabajo que están haciendo en unos minutos. Quiero aprovechar para agradecerle a todas las personas que nos están acompañando, están saludando y enviando sus preguntas por el chat. Por favor, háganlo, sigan haciéndolo. Vamos a tener un pequeño segmento para que las y los panelistas contenten sus preguntas. Pero quiero volver ahora sobre el tema de las transferencias monetarias, de lo que hablábamos al comienzo del seminario, y particularmente sobre 3 dimensiones que ya fueron señaladas, particularmente por Oscar y por Paula. Una tiene que ver con los montos en sí, ¿no? Si los montos son suficientes para compensar la falta de ingresos y para cubrir las necesidades básicas de los hogares. Por otro lado está el tema del alcance. Hay muchísimos niños, niñas y adolescentes del país que todavía no acceden a ningún tipo de política de transferencia. Entonces, el desafío que aparece es cómo aumentar la cobertura. Y hay una tercera dimensión que pongo sobre la mesa para escucharlos a ustedes ahora y que tiene que ver con la sostenibilidad de estos programas y la conservación en el tiempo. Así que bueno, vuelvo con este tema a Oscar. Y me gustaría poder conocer tu mirada sobre estas 3 dimensiones del tema de las transferencias monetarias. Sí, claro, Paulo, precisamente esas 3 dimensiones son las que hay que tener en cuenta. En general, hay más trabajo sobre las 2 primeras, ¿no? La sostenibilidad tiene que ver más con cuestiones que van más allá del programa en sí mismo y tienen que ver con el contexto general del país y la economía. De todos modos, digamos que mi sensación, tal vez aquí Paula pueda aportar más que yo en ese sentido, pero mi sensación es que el avance en términos de cobertura horizontal, de cantidad de chicos cubiertos, ha sido un avance muy, muy notable, ¿no es cierto? Más allá de los idas y vueltas, pero creo que rápidamente este programa ha logrado un alcance muy importante. Obviamente, como vos decís, y ella misma señaló, quedan una cantidad de chicos muy importantes por alcanzar. Son situaciones complejas. Hace unos años hicimos una serie de estudios desde la Universidad de Buenos Aires junto con UNICEF y el ANSES sobre este tipo de problemática, y había una especie de tipología que no es novedosa, digo, de las cosas que uno sabe. Hay problemas de documentación, en aquel momento estaba el problema del 6º hijo, hay cuestiones de normativa, hay toda una discusión de condicionalidades, que no sé si después vamos a volver sobre eso, pero ese es un gran tema, ¿no es cierto? A dónde las condicionalidades son o no son una limitación a la cobertura, cómo las ejecutan, cómo se administran las condicionalidades, ¿no es cierto?
Y después hay muchos problemas que tienen que ver con el propio territorio. Hay regiones en el territorio argentino que son de difícil acceso, ahí hay que lograr el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil, de otro tipo de instituciones que pueden ayudar a los gobiernos a alcanzar. Ahí, obviamente, los 3 niveles de gobierno tienen que trabajar para eso. Digo, ahí hay mucho por hacer, pero yo diría, son iniciativas que están en camino, ¿no es cierto? Más complicado yo veo el tema de la cobertura vertical, si esto alcanza o no alcanza, y qué significa que esto alcance, ¿cierto? Uno diría, bueno, uno tiene la UH y tiene, qué sé yo, cerca de la mitad de la población infantil bajo la línea de pobreza, uno diría, bueno, eso es un fracaso. Pero no, la UH, como decía antes, es un ingreso que ayuda al hogar que tiene chicos, no necesariamente es el ingreso que debe cubrir todo. El problema es que en la Argentina la cantidad de la población que no tiene ingresos es muy alta, estamos en una situación extremadamente grave y arrastramos, como decía antes, los problemas que tienen los sistemas de protección social en la región, que es que la alta informalidad ha hecho que no tengamos seguro de desempleo, o en todo caso, tenemos un seguro de desempleo que no cubre a la población activa que no tiene empleo, con lo cual es muy marginal. Ahí hay un tema, digamos, claro, no es el tema de la UH, pero yo creo que no podemos analizar uno sin el otro, porque si yo voy a decir, un chico vive en un lugar que no alcanza a cubrir la canasta básica, en realidad eso es porque el hogar no tiene ingresos, no le pidamos a la UH más de lo que la UH puede dar, ¿no es cierto? Digo, porque si no, es como que es un mundo de una sola política. No, es una combinación y coordinación de políticas. Y acá hay un punto. Yo creo que un tema muy interesante para discutir, tema interesante que me gustaría escuchar, no tengo mucho que decir, tengo muchas dudas, es qué pasa después de la pandemia. ¿Por qué? Porque no solo en la Argentina, en toda América Latina lo que se está viendo es que ante la emergencia y este shock abrupto que fue el COVID, los gobiernos han tomado medidas de emergencia que eran impensadas meses antes de la pandemia, ¿no? Entonces se ha recurrido digamos, se han roto las viejas reglas fiscales, las restricciones, y se ha avanzado con una cobertura de la población activa que era impensada antes, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué va a pasar después? Nadie sabe, porque en realidad, primero, y acá va el tema que juega con el tercer punto tuyo, que es que no hay espacio fiscal, digamos. El espacio fiscal para políticas, digamos, como sabemos, en Argentina tenemos un gasto público muy elevado, una presión tributaria muy alta, tenemos un enorme déficit fiscal, ¿no es cierto? Y entonces, margen para ampliar mucho el presupuesto no hay, el presupuesto es muy rígido, en una sociedad que no tiene mucha tradición de discutir prioridades. Digamos, si uno se pusiera afuera diría, ¿cómo es la prioridad de la población infantil? Y debería estar a la cabeza de todo, pero sin embargo la población infantil, cuando uno mira por el estatutario, es la población que más sufre la pobreza, ¿no es cierto? Bueno, nosotros tenemos un presupuesto muy anclado sobre el cuidado tradicional de las personas mayores, pero no ha logrado avanzar con la población activa y la población infantil. Entonces ahí hay una discusión de salida, que es la discusión sobre sostenibilidad. ¿Hasta dónde uno puede pensar en políticas que acompañen los ingresos de los hogares que no tienen otro ingreso, en sociedades con tantas necesidades y con espacio fiscal reducido? Bueno, ese es el dilema del futuro. Yo aprovecho que me hayas preguntado primero esto, porque yo puedo plantear las preguntas y el resto pondrá las respuestas, espero. Está muy bien, está muy bien. Y mira, justo a tiempo, porque ahora le quiero llevar la misma pregunta a Paula, la misma pregunta que te hacía antes, Oscar, pero viene como fortalecida, recargada ahora de tu intervención. Así que bueno, Paula, bueno, vamos a veré, ver. no sé si podemos responder, pero sí podemos aportar a que lo pensemos, ¿no? Efectivamente, los montos de las asignaciones están atados a la movilidad jubilatoria, y entonces en función de eso y la nueva ley,
Digo, deberíamos tener un crecimiento en función del crecimiento de la Argentina en términos del trabajo, es en términos de cómo están establecidos el monto de la UH, ¿no? Lo del alcance, esto del decreto 840 que les mencionaba del año pasado, que les hablé de las medidas estructurales, hubieron medidas que tenían que ver con la inclusión y el poder ampliar y universalizar efectivamente la cobertura de la seguridad social a todas las infancias. En ese sentido, se tomaron 6 medidas, de las cuales algunas fueron automáticas y quedan vigentes, y otras que requieren el accionar concreto del Estado en términos de ir a buscar a esas familias, a esos niños, esas niñas que no tenemos dentro de la seguridad social. Dentro de esas medidas, hoy, digo, después de 6-7 meses de implementación del decreto, lo que les quiero decir es que incorporamos más de 380.000 niños y niñas a la seguridad social a partir de estas medidas, y me parece, no es la totalidad de todos los chicos que tenemos, pero sí me parece un número importante, que eran chicos que estaban por afuera, los chicos y las chicas y las familias, ¿no? Por fuera de cualquier acceso a medidas de transferencia monetaria, que sabemos que muchas de las medidas y los aportes que se han hecho desde otros sectores del Estado, como la tarjeta alimentaria, van articulados justamente a la percepción de la asignación universal por hijo, y entonces nos permite también poder cumplimentar esto del monto y lo que se requiere como ingreso para las familias que justamente no tienen trabajo formal o no tienen un ingreso en blanco. ¿Podrías repetir la cifra, Paula? ¿Podrías repetir la cifra? Más de 380.000. Es casi el 69% del 100% de los registros que tiene el ANSES de los chicos que nos faltan. Y acá tenemos un diferente, ese número se armó de diferente manera. El decreto, una de las cuestiones fue esto del tope, que era la UH se pagaba hasta los 5 hijos, y el sexto hijo, el problema del sexto hijo que quedaba por fuera y que realmente era un tema. Bueno, ahí pudimos incorporar, no les quiero mentir, 16.400 niños y niñas, que eran el sexto hijo de alguna familia, donde la madre, cuando iba a dar de alta el más chiquito después de la asignación por embarazo, automáticamente sacaba el mayor, digamos, ¿no? Así que eso tuvo un impacto en función de los operativos que hemos visto y de las familias que han sido alcanzadas por eso. Otra de las cuestiones que tenían que ver con los requisitos de residencia, donde se requería 3 años de residencia, y en general todas las prestaciones de ANSES se requieren 2 años de residencia, y donde la nacionalidad del niño y de la niña, es decir, si era nacido en Argentina, alcanzaba en términos de la incorporación a la asignación universal por hijo. Otra de las cuestiones tenía que ver con, ustedes saben que había un decreto del 2018, del año 18, que tenía que ver con controlar el pago del monotributo para poder hacer el pago de la asignación universal por hijo. Bueno, se sacó ese control, es decir, el control corresponderá al sector que tiene que hacer el seguimiento de esos pagos, pero sí no se frena este derecho y esta titularidad en relación a los niños y las niñas. De ahí incorporamos 192.000 niños y niñas que estaban por fuera y que no estaban cobrando la asignación por esa razón. Los de residencia, me olvidé de decirles, eran más de 6.000 personas que no pueden ingresar por el tema de la temporalidad de la residencia. Después había un tope mínimo que estaba fijado aleatoriamente de 6.000 pesos para poder acceder a las asignaciones familiares. Se eliminó ese tope y pudimos incorporar más de 21.000 niños y niñas a las asignaciones. Y después, estas medidas fueron más automáticas porque eran familias que habían solicitado y habían querido ingresar a la asignación de la cobertura de la seguridad social, pero que por la normativa, ya sea en términos reglamentarios del decreto o en términos de normativas internas que existían en la ANSES, quedaban por fuera de poder percibir la asignación. Hay 2 medidas que son bastante... Sí. Perdóname que te interrumpa, hay una pregunta que quería hacerte y que justo alguien de la audiencia también la está haciendo. Me parece interesante acercártela ahora y no esperar hasta más adelante, que tiene que ver con la administración de los ingresos. Entonces la pregunta que hacen ahora es si se está pensando el cobro autónomo por parte de los adolescentes de 16 a 17 años. También es interesante la pregunta porque permite conectar con,
digamos, el impacto que podría llegar a tener algo así en la terminalidad educativa, por ejemplo. Sí. Antes de pasar a esa pregunta, quisiera terminar con las dos medidas, porque está articulado, voy a llegar ahí. Una de las cuestiones eran de los chicos y las chicas que no, los padres o la madre, ¿no?, que son el 94% de las titulares, no habían presentado la libreta de cumplimiento educativo y sanitario, ¿no? En esto de cómo las condicionalidades nos garantizan la articulación en términos de salud y de educación. Y ahí pudimos incorporar más de 114.000 pibes y pibas que no habían. Entonces, ¿por qué? Nosotros ahí hicimos un cambio de lógica en términos de que teníamos chicos que no habían presentado su libreta y hacíamos una doble vulneración en términos del Estado, donde también se les excluía de la asignación. Lo que se está haciendo en el caso de la presentación de las libretas es generar y producir, que estamos en desarrollo, este sistema de alertas para que las áreas educativas y de salud puedan intervenir en los diferentes niveles, nacional, provincial y local, en función del seguimiento de esos niños y de esas niñas. Y otro de los temas tenía que ver con, ustedes saben que para pagar la asignación necesitamos los datos de los dos progenitores, de los niños y las niñas, para poder hacer el cruce. En ese sentido, toda la articulación con el RENAPEC y la documentación, que es bastante compleja, nos fue permitiendo incorporar más de 31.000 niños y niñas, donde alguno de los padres no tenía la documentación, entonces quedaba excluido el tema del derecho a la asignación. En relación a la autonomía, es algo que está planteada la puerta en función del decreto para pensar aquellos casos particulares donde haya situaciones o que no tienen la documentación los padres, o que los chicos no viven con los padres, digo, algunas situaciones muy, muy puntuales, porque están en situaciones de tutela o de guarda, y por eso tenemos que articularlo con la Secretaría de Niñez, con la CENAS, en función de pensar cuál va a ser el circuito operativo para traccionar eso. La asignación siempre va a estar establecida en función del cumplimiento educativo y sanitario. No se ha eliminado la libreta. Lo que se ha hecho es que la presentación o no presentación de esas condicionalidades, que Oscar las nombraba también, porque bueno, hay mucho debate en función de eso, está puesto en ese 20% que no tiene que ver no está pensado en términos de un castigo en relación al ingreso de la asignación, sino que está pensado en términos de una alerta para los estados nacionales, provinciales y locales en función del acompañamiento educativo y sanitario de esa población. Paula, muchísimas gracias. Vamos a empezar a hacer entrar algunas consultas de la audiencia que nos han estado llegando en este momento, así que nos metemos como en la recta final antes de pasar al cierre del seminario, y tengo algunas de las preguntas que ya nos han ido llegando. Esta está dirigida a Sol y tiene que ver con si existen programas específicos en el RENATRE de atención a las hijas y los hijos de trabajadores y trabajadoras rurales. Bueno, Pablo, sí, existen en RENATRE distintas líneas de acción en relación a los hijos y las hijas de los trabajadores rurales. En principio está todo lo que mencionaba Marina, de los jardines de buena cosecha, Crecer. Hay otro que se está abriendo con la gente de Arándanos también, que es para los jóvenes, donde participan también las empresas y el sector trabajador, y el RENATRE ahí articula con todos los organismos para poder, digamos, focalizar en la política, en este caso de cuidado. Por otro lado, también tenemos una prestación por protección social que está dirigida más bien a trabajadores que se encuentran en una situación de vulnerabilidad detectados en las fiscalizaciones, con lo cual más que nada está dirigida a la explotación laboral, pero es una transferencia que se hace de pago único a los trabajadores y trabajadoras que se detectan en una situación de explotación. Y también hay distintas acciones que tiene RENATRE en distintas provincias. Por ejemplo, en Santa Fe hay convenios con las universidades, hay becas a los hijos de trabajadores rurales, con lo cual hay distintas acciones que desde RENATRE se llevan adelante, que son muy importantes y que va dirigida a todo el sector, ¿no es cierto? Para nosotros el desafío en infantil sigue siendo la articulación con todos los organismos de asistencia para poder hacer el seguimiento de los niños y niñas que detectamos trabajando. Siempre lo que más nos cuesta es qué pasa después de la fiscalización.
¿Qué pasa con esa familia? ¿Quién se ocupa? ¿Cómo se hace ese seguimiento? Ahí es un poco donde, digamos, necesitamos profundizar la articulación con desarrollo social, con las provincias. Siempre es un caso a caso, no hay nunca una articulación prevista como sí tenemos, por ejemplo, para los casos más de explotación laboral, con el Comité de Lucha contra la Trata, con la gente del programa de rescate, con Protex, o sea, es como que necesitamos mejorar más la asistencia de las víctimas de trabajo infantil en cuanto se detectan. Eso es algo que sigue siendo un desafío para nosotros. Me parece muy valioso esto que señala Sol respecto de pensar más allá de los operativos de detección, ¿no? ¿Qué sucede después de la detección? Me parece una pregunta clave. Sigo con vos y también la sumo a Marina, porque tenemos otra pregunta referida a el proyecto de Jardines Crecer, que entiendo que es un proyecto compartido por Renatre y la Cámara del Tabaco. Así que si quieren contarnos un poquito más qué actividades se desarrollan en estos jardines. Bueno, nosotros, cuando comenzamos con el Jardín Crecer, que tomamos el modelo de los jardines de cosecha, teniendo a los niños de 0, o sea, niños de pañales que todavía no caminan, hasta 12 años, 10 horas por día en una escuela que nos prestan el Ministerio de la Educación de la provincia, y los chicos hacen actividades y están divididos en grupos de acuerdo a la edad que tienen. Hasta este año, hasta el año 2021, tuvimos 100 niños que a raíz de la pandemia no cortamos los programas, ninguno, ni Jardines de Cosecha, ni Jardines Crecer, los tuvimos que dividir en mayor cantidad de centros. Hicimos en una escuela, en un club, en un centro, en una delegación de la Cámara del Tabaco y en una finca. Y llevamos 25 niños en cada una de estas localidades para ver cómo nos resultaba la experiencia, y tuvimos que reducir el horario de acuerdo a lo que nos estableció el COE de cada localidad. O sea que el programa no se cortó. Y Renatre hace 2 semanas más o menos nos pidió que aumentemos la cantidad de niños, o sea que en lugar de tener 100 niños vamos a tener 200 niños de las mismas edades. Bueno, hoy decimos de las mismas edades, pero tenemos que adecuar a la realidad de la pandemia, cuáles son los problemas que se nos plantean. Por ahora seguimos teniendo el apoyo del Ministerio de Educación de la provincia, que si bien el año pasado no habían estado habilitadas las escuelas para dar clases, sí nos prestaron las escuelas para continuar. No vamos a trabajar dentro de las fincas. Fue una experiencia muy positiva, muy buena. El productor que nos prestó la finca para tener 25 niños fue muy, muy buena, pero nos dimos cuenta que el chico sigue estando dentro del sector de trabajo, con todos los riesgos que significa estar cerca de herramientas, estar cerca de insecticidas. O sea que decidimos, lo vamos a seguir haciendo en escuelas. Ya en este momento, con el pedido que nos hicieron de Renatre de aumentar de 100 a 200 chicos, ya fuimos a analizar en qué escuelas vamos a dividir los chicos, y bueno, estamos esperando que el COE nos diga, bueno, pueden hacer tantas horas con tantos chicos, y de acuerdo a eso vamos a trabajar a partir del 2 de enero hasta fines de febrero. Con Renate y bueno, y con los otros programas, ¿no? Marina, muchas gracias. No sé, Sol, si vos querrías complementar con algo más esta respuesta. Bueno, Pablo, sí, la verdad es que tenemos que seguir avanzando muchísimo en este tipo de políticas de cuidado, que son justamente las que previenen el trabajo infantil, ¿no? Tengamos presente que en nuestro caso, los trabajadores en general viven en los establecimientos donde trabajan, con lo cual eso hace que sea más fácil volcarse al trabajo rápidamente y ayudar al padre o a la madre que cobra a su vez un salario a destajo. Y por supuesto, quiero hacer una breve mención al tema del salario. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras que, como dice nuestro presidente, son trabajadores pobres. O sea, también es una particularidad importante, digamos,
para poder combatir el trabajo infantil. O sea, estamos hablando de que necesitamos, de alguna manera, poder compatibilizar la asistencia con el trabajo registrado, porque el salario no alcanza. Esta es la realidad, ¿no es cierto? Tenemos que poder darle al trabajador la transferencia de ingreso que necesita y también prever que hay momentos que no va a tener ingreso del salario, pero también necesita rápidamente contar con el otro ingreso. Entonces, me parece que el desafío está en eso, ¿no? En poder acompañar este proceso de registración y transferencia a la familia, porque claramente no alcanza el salario, y por supuesto, más allá de que hay políticas de los gobiernos y de parte del sector trabajador de poder aumentar las paritarias, y hay una realidad del país que es muy difícil. Este decreto que comentábamos hoy se da en el marco de una emergencia alimentaria, con lo cual la vigencia va a ser por 2 años, y creo que tenemos que pensar más allá de 2 años y poder generar espacios para hacer esta revisión realmente de políticas de protección social que sean abarcativas y que le permita al trabajador entrar y salir del mercado de trabajo y de estar registrado sin generarle ningún perjuicio, ¿no? A él y a su familia, por supuesto, y a ella. Sol, impecable, muchas gracias. Tengo 2 preguntas para Paula. La primera está bastante conectada con esto que estabas comentando, Sol, recién. Bueno, te hago las 2 juntas, Paula, si te parece. Entonces, la primera tiene que ver con la AUH. Me gustaría tener claro, dice quien pregunta, me gustaría tener claro cuál es el monto máximo de ingresos en blanco para poder continuar cobrando la AUH. Y la otra pregunta es, si fue posible incorporar niños, niñas y adolescentes de pueblos originarios a los programas de transferencia. Ahí todavía... Ahí te la escuchamos. UH es para personas desocupadas, trabajadores de la economía informal, monotributistas sociales, trabajadoras y trabajadores del servicio doméstico y personas del potencial trabajo, algunos de los programas del Ministerio de Trabajo, es decir, que está en relación de dependencia y de ingreso es en blanco, cobra por las asignaciones familiares. Y ahí el tope actual creo que está en más de 210.000 pesos, una cosa así, donde ya no cobran asignaciones familiares. En relación a la segunda pregunta que tiene que ver con pueblos originarios, era eso, ¿no? ¿Pueblos originarios? Bueno, ahí sí, nosotros, correcto. nosotros tenemos un programa específico que tiene que ver con esto de las búsquedas activas, donde fuimos a buscar a los niños y niñas que tenían suspendida la libreta, y en ese mismo esquema trabajamos con las comunidades, a veces vamos articulados institucionalmente con las áreas de niñez nacional y de documentación, y con las áreas de salud locales, y trabajamos en las diferentes comunidades en los circuitos, ya sean en el norte de las provincias, y ahí fuimos incorporando, no solo para asignación universal por hijo, sino asignación por embarazo. Es un trabajo bastante más que requiere la adecuación de los idiomas, empezamos a hacer piezas comunicacionales que tienen que ver con garantizar el ingreso, poder trabajar con cada etnia en función de sus costumbres y sus particularidades, y en conjunto con la comunidad. Venimos trabajando, no tengo el número exacto de cuántos incluidos tenemos en relación a eso, pero en cada operativo siempre, digamos, es muy notorio cuánto aún están afuera de la seguridad social, porque levantamos muchas altas, no solo de AUH, sino también de asignaciones por embarazo. Muchas gracias, Paula. Bueno, y se nos va acabando el tiempo. Hay muchísimas preguntas, lamentablemente no vamos a poder pasarlas a todas, pero nos quedamos con la última, que está dirigida a Oscar, y la leo directamente. Oscar, atención, nos piden si podrías comentar experiencias de otros países sobre cómo han podido lidiar con el desafío que implica sostener elevados niveles de protección social en países con alta informalidad. Pavada de pregunta te han dejado. Sí, bueno, hay distintos tipos de iniciativas. Obviamente están las iniciativas del tipo de ingreso, no son de ingreso universal, pero digamos de tendencia hacia el ingreso universal. Obviamente en Europa existen
todo a raíz de la experiencia inglesa, el Child Benefit, como un ingreso a todos los chicos con independencia de su condición de ingreso, ¿no es cierto? Lamentablemente, la pregunta hace pie en países con informalidad, y en países con informalidad esto es extremadamente complejo. Obviamente, los primeros países que avanzaron con las conditional cash transfer, las transferencias condicionadas, básicamente asistencia escolar y salud y algunas cosas más, fueron, bueno, países pioneros fueron México, durante mucho tiempo fue el primer país que arrancó con eso, México, Brasil, Colombia, pero son esquemas que no difieren mayormente del caso argentino. No hay que llorar por ese lado, como diciendo nosotros estamos peor que todo el resto, porque en realidad son programas que con alta informalidad le dan algún tipo de asistencia, de ingreso asociado a la niñez, pero que claramente, igual que en nuestro caso, no alcanza a sacarlos de situaciones de pobreza. De hecho, un indicador muy claro es cuánto gasta cada uno de los países de América Latina. Yo no tengo acá las cifras, pero les puedo decir que en ningún país el gasto supera un punto del producto. El caso nuestro es medio punto del producto y estamos entre los que más gastan. Con lo cual, podemos ser optimistas o pesimistas según como lo veamos. No estamos mal en el concierto regional porque estamos todos mal. Ese es el problema. Y no hay una solución única. Y la verdad que la solución es lograr que la economía crezca, generar empleo decente, generar empleo genuino, y a partir de ahí, digamos, ir bajando las demandas sobre este tipo de asistencia. Lamentablemente, esto dicho hoy, que estamos en el punto más complejo de la crisis, en donde venimos de un problema histórico más la pandemia, cuesta decirlo, pero bueno, pero pensemos en positivo, es el momento de repensarlo, ¿no es cierto? Es un momento en donde venimos tomando medidas de extrema emergencia y tenemos que sentar la cabeza y pensar cómo lo encaramos de acá en adelante. Pero me parece, perdón, tal vez una visión muy desde la economía, pero si la economía no crece, eso es muy difícil de lograr. Digamos, no hay nada mágico ahí. Oscar, muchísimas gracias y extiendo también el agradecimiento a Marina Briones, a Solen Chos, Paula Ferro, gracias por acompañarnos. Hemos tenido un panel de lujo y nos toca ya empezar a cerrar el seminario. Y para eso contamos con la presencia de los representantes del sector sindical, del sector empresarial y también del gobierno, para escuchar sus reflexiones, ¿no?, sobre todo esto que nos han estado ayudando a comprender. Así que quiero, para empezar con este último bloque, quiero darle la bienvenida a Guillermo Zuccotti. Él es licenciado en Economía, también especialista en Protección Social y asesor del área internacional de la UOCRA, representante de la CGT. Es un placer, Guillermo, que estés acá con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, micrófono abierto para empezar a cerrar este seminario. Gracias, Pablo. Un saludo a todas y a todos, especialmente a los panelistas que nos han ilustrado durante esta enriquecedor intercambio. Lo digo con sinceridad porque también hay más preguntas que respuestas, me parece, ¿no?, en esta cuestión, y bueno, me sumo a ella sin excusar dar mi opinión. A mí me parece, voy a empezar por una cuestión que Oscar recién de alguna manera concluía. En medio de la pandemia, en la explosión de la pandemia el año pasado, fines del año pasado, algún artículo periodístico mencionaba que tenían contributividad el 27% de la PEA a los sistemas de seguridad social, ampliados con la salud, digamos, cualquiera sea la elección.
a mí me parece que ahí tenemos un problema, y me sumo al tema de la economía, ¿no? Digamos, de una economía que está en serios problemas, y pensar un programa de cobertura a la niñez, a la adolescencia, o de lo que estamos hablando, en ese esquema o en este esquema de pandemia y de una pospandemia económica como de la que venimos previamente, es difícil, me parece, ver un cambio estructural como el que se necesita para este tipo de políticas. No podemos hacer un programa de protección social a la niñez o pensar en la protección social de la niñez como un elemento coyuntural, digamos. Para la coyuntura tenemos determinados programas que son muy loables y muy bienvenidos, pero digo, no podemos estar hablando de una política definida. Por otro lado, tenemos lo que yo llamo, y perdón por lo que me lo han escuchado decir varias veces, la esquizofrenia a la que nos enfrentamos los que nos ocupamos o preocupamos por estos temas. ¿Qué es? Por un lado tenemos toda el background normativo internacional que nos provee la OIT, donde la Declaración del Centenario, las últimas recomendaciones, especialmente la 204 de transición hacia la economía formal, nos indican que hay que tener poderosas herramientas de política de cuidado, sobre todo teniendo en cuenta la niñez, que es donde empieza a forjarse el capital de trabajo, donde voy a tener el primer igualador que voy a tener es una buena niñez y una buena educación, digamos, para después poder tener un mercado de trabajo, digamos, acceder a un mercado de trabajo con igualdad de oportunidades en serio. Porque cuando llegamos al mercado de trabajo, y esto se ve muy patentemente, cuando llegamos al mercado de trabajo, a veces es tarde. ¿Por qué? Porque hay tantas desigualdades que ahí, en las diferenciales de productividad, tenemos un problema también. Y el problema, la verdad, lo pagan los trabajadores, ¿no? Lo pagan en términos de pobreza, de exclusión y demás. Entonces digo, todo ese bagaje normativo es una condición necesaria y muy bienvenida de parte de la OIT, lo tomamos, lo abrazamos. La Argentina es pionero en ratificar tanto los convenios, adoptar las recomendaciones, pero no basta. Lo que parecería ser que tiene que ser toda una definición es pensar en cómo vamos a modelar el mercado de trabajo para adelante. ¿Qué herramienta de protección social le vamos a dedicar? A la familia integralmente, y no individualmente pensar en la focalización del niño, de la niña, o de un programa adolescente. Pensar en la integralidad de ingresos suficientes, más que, coincido en lo que se dijo aquí, más que la protección horizontal, que la Argentina la tiene bien cubierta, podríamos decir con estos programas que se han mencionado. Tenemos que hablar de una mejora en la verticalidad de la protección social. Y esto es una asignatura que me parece que está pendiente. Ahora, yo hablo de esquizofrenia porque por otro lado tenemos restricciones, serias restricciones por parte de la economía, ya sea por el lado del gasto, ya sea por el lado de esta también doble discurso que tenemos muchas veces en la sociedad, donde dice por un lado que hay que proteger más, tenemos una tradición de protección social, pero por otro lado estigmatizamos al planero, estigmatizamos al jubilado que ingresa por una moratoria porque es la única posibilidad que tiene para jubilarse, porque ha trabajado en empleo no declarado y demás. Entonces, me parece que socialmente, y esta mesa, lo digo sinceramente, me parece que es una contribución a ese diálogo necesario para poner en valor en la sociedad qué modelo y qué prioridades necesitamos hacia adelante. ¿Qué es lo que queremos hacer? Si efectivamente queremos proteger a los niños y adolescentes, lo queremos sacar del trabajo verdaderamente, pues deberemos reconocer una sociedad que tenga que hacerse responsable de pagar mejores salarios, por ejemplo.
para que esas familias en una economía regional no tengan que hacer trabajar a los chicos casi como una cuestión cultural para que tengan que sobrevivir o subsistir. Y podríamos seguir en esta línea, pero me parece importante algunas cuestiones para dejar también abiertas, por supuesto. Argentina tiene, digamos, un enfoque basado, digamos, yo creo que reconociendo y conociendo de hace años el mundo IT y participando de discusiones y demás, uno puede reconocer, esté en el lugar donde esté parado, en la Argentina, que la Argentina tiene una vanguardia respecto al enfoque basado en derechos en cualquiera de estas cuestiones de las que estamos hablando. Me parece que ese no es el problema. Digamos, últimamente saludamos la innovación, la avanzada que ha tenido el gobierno, en particular la ANSES, incorporando, digamos, el reconocimiento de aportes y contribuciones para las madres que pasan por el periodo de maternidad. Esto es muchas veces excluyente a la hora de sostener la contributividad para adelante. Me parece que estas son cosas que el mundo celebra, que el mundo necesita, que el mundo está conversando estas cosas, pero nos falta, por otro lado, mucho más incremento y desarrollo de política de cuidado. Me parece que ahí tenemos mucho por hacer, más allá de las transferencias condicionadas o no condicionadas sobre la niñez. Me parece que para verdaderamente sostener la tasa de actividad femenina, la tasa laboral de actividad femenina, mucho hay que trabajar en economía de cuidado, en política de protección del cuidado, donde la familia verdaderamente no recaigamos en este vicio cultural que la mujer tiene que cuidar, porque en definitiva lo que ocurre después, más allá de que tengamos intención de avanzar y modernizarnos en el pensamiento, en la práctica muchas veces ocurre que la mujer es penalizada con el cuidado de los niños y de los adultos mayores. Entonces, digamos, una independiente y autónoma política del cuidado puede ayudar a que esta tasa de actividad aumente y a que esos niños tengan una contención desde su más temprana infancia. Por otra parte, las políticas de cuidado en su otra función promocionan el empleo registrado, porque digamos es otra fuente que el mundo está tomando como otra fuente de empleo importante, fuente de empleo. Entonces, terminando, creo que nos tenemos que ocupar de estos temas, creo que es un debate pendiente en la sociedad, creo que es una muy buena iniciativa y me parece que esto es parte de una iniciativa que debería ser dar una discusión de cara a la sociedad, ver qué modelo de sociedad, donde la sociedad pretende poner efectivamente los privilegios. Y ya que somos argentinos, la mayoría, veo ahí que hay también algunos compañeros de Latinoamérica, pero básicamente, mayoritariamente argentinos, digo, también tenemos que saber que si nos gusta comer el asado, tenemos que saber que esta sociedad está dispuesta a que todos contribuyamos a comer el asado. Digo, entonces, cuando queremos una sociedad más inclusiva, cuando propugnamos una sociedad más igualitaria, tenemos que saber que tiene que haber un sistema tributario que sea más progresivo en cuanto a las cargas de la imposición y demás. Entonces, me parece que es muy largo el tema, dan para mucho, pero realmente en serio me quedo con muchísimos de los conceptos que he escuchado. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por tu intervención. Le vamos a dar la palabra ahora al señor Orlando Marino. Él es el director de RENATRE y secretario gremial de Federación Agraria Argentina. ¿Estás ahí, Orlando?
Sí, disculpa que tenga la cámara apagada, pero la prendo y no escucho nada, así que la voy a volver a apagar porque estoy en la ruta. Desgraciadamente me hubiera gustado estar en un mejor lugar porque se me ha venido entrecortando, pero por lo poco que no poco, la verdad que escuché lo necesario. En primer lugar, quería agradecer esta idea de realizar este seminario sobre la protección del trabajo infantil. La verdad que Sol estuvo muy bien en la explicación que dio desde el RENATRE, colaborando con distintos centros de contención infantil, de la juventud en varias provincias. La idea es que mientras los padres trabajan, los niños y niñas pueden estar cuidados y con la contención correspondiente. Creo que Sol ha hecho una muy buena explicación. Ha sido un seminario, la verdad, enriquecedor. Quisiera dejarle el saludo a nuestro presidente, José Boitengo, de nuestro directorio. Y bueno, y también, como vos dijiste, que soy secretario gremial de una entidad centenaria, que acabamos de cumplir 109 años, gracias a Dios, de Federación Agraria Argentina. También como productor, muchas veces el pequeño productor tiene una doble funcionabilidad durante el periodo en su rol de trabajador y otro como patrón. También sufre las contingencias del desempleo, llevando eso a la falta de ingreso, a la necesidad de salir a trabajar afuera y en efecto de aumentar la mano de obra para subsistir en su propio campo. Y todo esto hace a que nosotros podamos erradicar ese trabajo infantil de nuestros hijos en nuestra finca. Eso se acostumbraba con nuestros abuelos, con nuestros padres, que lo ayudamos, pero hoy no vemos la necesidad forzosa que nuestros niños asistan a la escuela, se eduquen. Creemos que es fundamental la educación. Y bueno, y también es una forma de ir eliminando el trabajo infantil, por eso tenemos que recurrir a nuestros distintos gobiernos que nos ayuden a los pequeños productores a facilitar esta asistencia. Y bueno, y desde el RENATRE seguiremos siempre colaborando en esta tarea titánica, ¿cierto? Seguiremos detectando. Como ustedes saben, el RENATRE está conformado por bloques de empleadores y bloques y el bloque obrero. Y bueno, y ambos coincidimos fuertemente en la erradicación del trabajo infantil. Creemos que el niño tiene que cumplir su rol de niño, jugar, ir a la escuela. Y bueno, y en esto siempre nos van a encontrar al RENATRE trabajando duro y fuertemente en la detención de este tema, de este flagelo. Y bueno, y la verdad que vamos a contribuir con muchos jardines más de cosecha, con muchos centros más para adolescentes, y agradecerles a todos la participación y disculpen esta falta de conectividad, pero bueno, gracias a Dios encontré un lugarcito para poder cerrar este ciclo, que la verdad ha sido muy enriquecedor, y le agradezco a todos la colaboración y la información que brindan sobre yo le llamo flagelo al trabajo infantil, por supuesto, y la verdad que tenemos una gran tarea todavía por delante para erradicarlo totalmente. Gracias a todos, gracias Sol, porque estuviste muy bien en la explicación, me ahorraste muchas palabras, y la verdad que, bueno, encantado de haber participado y espero que me sigan invitando. Muchas gracias a todos. Gracias, Orlando. Escuchamos perfectamente, así que nada que preocuparse respecto de esa conectividad. Bueno, Bueno, le vamos a dar gracias. la palabra ahora al señor Mariano Luongo. Él es el subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Gracias, Mariano, y vamos a tener contigo las palabras de cierre de este seminario. Bueno, muchas gracias, Pablo. En primer lugar, agradecerles la invitación
dejarles el saludo de nuestro secretario Gabriel Lerner, que por un problema de agenda se tuvo que ausentar a último momento. Y bueno, es muy difícil para mí cerrar esta conversación después de todo lo vertido, ¿no? Yo quiero ir un poco al título del seminario, la protección social como una pieza clave para prevenir el trabajo infantil. Particularmente cuando les cuento una anécdota personal, cuando se sancionó en el año 2009 la UH, todos los que venimos del campo de la infancia estábamos, bueno, como locos, digamos, de contentos de la medida, por lo innovadora, por lo que significaba. Y yo la primera crítica que encontré justamente fue de un empresario rural, que yo no le entendía por qué criticaba, porque decía, si eso lo paga el Estado, no lo pagás vos, ¿por qué? Y era en términos de lo que claramente planteaba el compañero Guillermo Zuccotti, ¿no? De que los derechos, un piso, digamos, de derechos, de salarios dignos, registrados, previenen de por sí el trabajo infantil. Yo creo que una mayor protección social obviamente ayuda y previene, pero no alcanza solamente con eso. Eso, digamos, en la experiencia que hemos tenido, nosotros podemos ver de que a una mayor, digamos, protección social, en términos, por ejemplo, de tarjeta alimentar, de trabajo registrado, bueno, ayuda, digamos, un montón, pero, digamos, no alcanza solamente con eso, y se tienen que generar estrategias integradoras, articuladoras, de las distintas agencias del Estado en los lugares que se dan. Nosotros como CENAF tenemos un plan integral, estratégico, que el año está pautado, digamos, del 18 al 22, que involucra en primer lugar generar espacios de cuidado, como se dijo acá, en zonas de alto riesgo de trabajo infantil. Por eso, digamos, tenemos la articulación, uno de los proyectos tenemos, digamos, muchos proyectos, uno, digamos, con la Cámara del Tabaco, que cumple más de 10 años, que lo explicó muy bien Marina, con el que contribuimos, digamos, al sostenimiento de los jardines de cosecha. Eso, digamos, con la parte privada. También tenemos muchos convenios con organizaciones gremiales, de la CTA y de la CGT, justamente generando, digamos, espacios de cuidado en lugares de riesgos, y con esta premisa de que el trabajo digno previene en sí mismo, digamos, el trabajo infantil. Yo me parece que hay que trabajar también, como planteaba Marina, en la construcción de sentido. Me parece que hoy, en términos históricos, estamos mucho mejor que, por ejemplo, cuando se sancionó, digamos, la ley, el decreto de la UH en el 2009. Me parece que fuimos avanzando en el sentido de que los chicos tienen que hacer cosas de chicos y los grandes cosas de grandes. En mi recorrido profesional, muchas veces esto se perdía, y hay cuestiones culturales que muchas veces van justificando estrategias de supervivencia que se dan. Por eso, digamos, efectivamente se dan, y en muchos lugares no se horrorizan de ver un pibe trabajando. Uno puede decir cómo puede ser, y me parece que hemos ido avanzando. Uno de los hitos, digamos, fuertes de esto no solamente es la prohibición, sino, digamos, plantear, bajo mi humilde punto de vista, de que aquel, digamos, empresario que se aprovecha, digamos, de la estrategia de supervivencia de una familia, constituye un delito que tiene que ser castigado. Y eso me parece que en un trabajo, que en un problema que está afectado, digamos, por la pobreza, por estrategias de supervivencia de poblaciones vulnerables, se tiene que atacar con mayor, digamos, trabajo digno, lugares de cuidado, y también, digamos, con la persecución penal ahí en donde hay empresarios inescrupulosos. Y a mí me parece que en esto, como lo explicaba Marina, me tomo, digamos, a la parte porque me parece que el sector privado tiene mucho para hacer, es justamente ir construyendo condiciones de sentido distintas de aquellos que toman, digamos, trabajadores, y que obviamente no naturalicen ni permitan que dentro de su cadena de valor exista, digamos, mano de obra infantil, que eso, digamos, no lo permita, digamos, nadie, pero fundamentalmente los que toman, digamos, ese trabajo, y que se tomen los recaudos y los cuidados en ese sentido. Yo creo de que
el trabajo infantil, como ustedes saben, es un problema muy grave, que ya tenía una expresión numerosa en la Argentina, y que, digamos, la pandemia, con todo lo que ha contribuido, no solamente, digamos, la crisis económica que trajo, digamos, la pandemia en sí, por las medidas que se tuvieron, que, digamos, el Estado Nacional tuvo el IFE, la ampliación de la UH, la tarjeta alimentaria, es decir, puso mucho, pero uno puede pensar que hay desafíos grandes en eso, por ejemplo, digamos, con muchas instituciones que también resguardaban a pibes que se vieron cerradas por la ASPO, digamos, las escuelas, centros de desarrollo infantil, en fin, hay un montón, digamos, de instituciones que ahora empiezan a abrir y me parece que pueden contribuir, pero uno podría esperar que el problema esté, digamos, agravado. Por eso, digamos, me parece que es muy importante este tipo de seminarios y de reflexiones de compañeros y compañeras que vengamos de distintos lados para darlo. Puntualmente, me parece a mí, yo quiero, digamos, plantear de que tiene que haber estrategias integrales, estrategias por parte del Estado que vayan avanzando en la mayor articulación. Si yo veo un desafío muy grande, como planteaba, por ejemplo, Sol, diciendo, bueno, ¿qué pasa, digamos, cuando encontramos en una fiscalización una familia que tiene, digamos, un chico o una chica, digamos, víctima del trabajo infantil? Bueno, ¿cuál es la articulación con desarrollo social? Que tiene un montón de herramientas. Me parece ahí, Sol, que efectivamente tenemos mucha tela para cortar en ese sentido. Evidentemente, digamos, las copretis tienen que trabajar de manera más articulada con distintos programas que ya existen que dan cuenta, digamos, del trabajo infantil. Algo, digamos, a favor de esto, te digo, Sol, de que las áreas de desarrollo social y en particular de niñez se han ido extendiendo a partir de la ley 26061 en toda la Argentina, que, digamos, la protección de los chicos y chicas empiezan a estar cada vez más en la agenda municipal, y eso me parece que puede contribuir a ser más efectivos en el seguimiento de familias vulnerables, en donde haya chicos y chicas, o familias, digamos, víctimas, también no quiero poner familias, digamos, que hayan caído, digamos, en el trabajo infantil. Es por eso que me parece que tenemos como desafío generar, bueno, un sistema económico, obviamente, que garantice salarios dignos, condiciones dignas, fundamentalmente, como decía también Guillermo, condiciones y lugares de cuidado. Nosotros, digamos, cuando planteamos, digamos, estrategias por parte de la CENAF específicas de prevención de trabajo infantil, son básicamente, Guillermo, poner lugares de cuidado en donde poder trabajar con el sector empresario y con las familias que puedan tener un lugar en donde dejar a los chicos, porque muchas veces no tienen en dónde, y eso no es que lo hacen de malos o ni escrupulosos, no tienen en dónde dejar, y ahí también los empresarios a veces hacen vista gorda, o lo que planteaba Marina, o el trabajo al destajo, que fomentan estrategias de supervivencia jodidas para las familias. Entonces, nosotros en eso se viene avanzando muchísimo, no solo con la economía de cuidado, sino con la generación de infraestructuras. Nosotros pasamos, en el marco de la pandemia, de 1.600 a más de 2.000 puntos de CDIs que forman parte del Plan Nacional de Primera Infancia, en la construcción, digamos, de infraestructura en distintos lugares del país que van generando una infraestructura del cuidado que inespecíficamente, digamos, va trabajando por eso. Por eso digo yo que es de manera integral. Mayores salarios, mejores condiciones de trabajo, una construcción de sentido por parte del empresariado, de que no se permita tomar el trabajo en su cadena de valor, que lo prevenga, y me parece que la Cámara del Tabaco en Salta, yo lo pongo siempre como un ejemplo, que es una cámara que toma la posta y se pone al frente y generó un montón de articulaciones que van previendo, digamos, el trabajo infantil de manera concreta. Bueno, por suerte ahí nos pudimos encontrar, y esto yo también hemos tenido en el marco de este año muchísimas charlas con gremios que se han
ocupado también de esto, justamente para que nosotros tenemos una experiencia muy grande, por ejemplo, con los ladrilleros, veía ahí en el chat que se planteaban, de generar lugares de cuidado y ir trabajando entre todos la construcción de un sentido que en realidad, si uno se pone a pensar, hay que desconstruir históricamente, pero que es muy sencillo. Uno puede ser, yo siempre digo, no puede ser de River, de Boca, puede pensar para un lado, para el otro en política, pero la idea de que los chicos hagan de chicos y los grandes hagan de grandes, ya entendemos todos. Me parece que políticamente tenemos que tratar, porque les digo, un diputado hace poquito de la oposición dijo una barbaridad, como que él trabajaba en el campo y le parecía bien, y me parece que acá esta construcción, me parece que cada vez son más marginales los que se animan a decir esto públicamente, y en ese punto me parece que es uno de los desafíos más grandes que tenemos, de que los chicos hagan de chicos, lo entendemos todo, independientemente de dónde estemos ubicados. Y eso me parece que es un gran valor y que tenemos que sostener. Obviamente, nosotros queremos, ¿no?, que la UH me parece que generó un piso, como decía Oscar, muy importante. A ese piso, por condiciones extraordinarias que hemos vivido, hubo herramientas también extraordinarias por parte del Estado, como la IFE, y en segundo lugar después la ampliación de la tarjeta alimentar, que de corazón creemos todos que ojalá que las condiciones económicas permitan que eso vaya disminuyendo por salarios más fuertes y mayor, digamos, capacidad del mercado de empleo de tomar a más gente, y que ello, como pasó del año 2003 al 2015, que en la crisis del 2001 también, digamos, hubo una explosión de protección social que después fue bajando porque había trabajadores que eran incorporados al mercado formal de trabajo. En ese desafío estamos, como plantea nuestro presidente, tenemos una tarea muy fuerte para empezar por los últimos, para llegar a todos. Les agradezco mucho la escucha. Muchas gracias, Mariano. Gracias también a Guillermo Zuccotti y a Orlando Marino, que nos acompañaron en este panel de cierre. Y una vez más, gracias a las y los y el panelista que estuvieron participando de este seminario. Fue un placer. Como ustedes saben, el ciclo de seminarios es una iniciativa en la que participan la OIT, pero que es también una representación, una construcción colectiva entre los representantes del Estado, del sector emprendedor y del sector sindical. Este seminario ya finalizó, pero el ciclo continúa, y vamos a tener un próximo encuentro a fines de octubre enfocado en el trabajo adolescente protegido. Así que quienes estén interesados pueden mantenerse informados en las redes de la OIT y también extenderemos su invitación. Un último mensaje que les puede interesar es que el próximo miércoles la OIT va a publicar un informe mundial sobre protección social entre 2020 y 2022. Eso va a salir el próximo miércoles. Y esto ha sido todo por hoy. Un agradecimiento otra vez y esperamos encontrarlos y encontrarlas en octubre con el próximo seminario. Adiós. Chao, muchas gracias. Chao.